les parece bien, vamos a irnos directamente al tema porque tenemos poco tiempo para abordar un tema que pudiéramos abordar esencialmente en años y años y años de estudio y de investigación, que es el tema del storytelling, que es en lo que nos vamos a estar enfocando el día de hoy, ¿no? Eh, Vamos a hablar de cómo es el storytelling para personas auténticas. Entiendo que al final de esto todo lo vamos enfocando a nuestros negocios, lo vamos llevando, digamos, al mundo de lo que nosotros hacemos profesionalmente y que eso se puede entender como una marca, pero me gusta hacer esta primera aclaración en la primera diapositiva, en donde estamos hablando de personas, ¿no? No solamente estamos hablando de marcas, de hecho, pues detrás de las marcas y detrás de todos los negocios, lo principal y fundamental de comprender para todos nosotros es que hay personas, no estructuras como inertes, ¿no? Que no sienten y que no piensan y que no ven y que no tienen días buenos y días malos, ¿no? O sea, simplemente son personas que están llevando negocios, personas comunes y corrientes como nosotros, que también tienen sus propias historias y tienen sus propias necesidades, ¿va? Entonces, vamos a partir de una premisa muy importante que es el poder de la verdad, ¿va? Me parece que al final vamos a tener un momento como de preguntas y respuestas, nada más para que lo sepan, si tienen alguna pregunta, que la vayan apuntando, va a ser más fácil que al final atendamos eso a que vayamos interrumpiendo, ¿va? Voy a hacer la presentación de corrido y al final comentamos. Eh, Esto primero es el poder de la verdad, ¿no? La realidad es que la mayoría de negocios, la mayoría de marcas, la mayoría de personas tienen miedo de mostrar su versión más auténtica y de decir realmente lo que son y lo que están trabajando y lo que están logrando y los resultados que pueden tener con las personas que se van a convertir en sus clientes. Entonces, cuando nosotros no tenemos el poder de la verdad en nuestras manos, tendemos a exagerar nuestra historia, tendemos a exagerar los resultados de nuestro servicio, tendemos a exagerar esencialmente lo que somos nosotros y lo que podemos ocasionar, incluso el momento de marca en el que nos encontramos, ¿no? Eh, Hay un ejemplo que a mí me encanta, que es que en el mundo de las agencias de marketing y de las personas que nos dedicamos a la formación digital, cuando una persona va iniciando, hay como un boom ahorita muy grande de chavitos, muy chavitos de, digamos, 18 o 20 años, que se presentan digitalmente como expertos en diferentes áreas, ¿no? Se presentan como expertos en finanzas, en redes sociales, en engagement, en contenido orgánico, en producción de contenido, como muchas cosas. Y realmente son chavitos que van iniciándose en el mundo de la producción de contenido. Siempre va a ser mucho más relatable para nosotros, va a ser muchísimo más fácil de comprender y de conectar con una persona cuando esa persona nos dice la verdad y nos dice que está en el proceso de convertirse en un experto que cuando se presenta como un experto. Y esto tiene que ver con un principio bien sencillo, que es el poder sostener lo que nosotros estamos diciendo. Cuando nosotros sobreexageramos o decimos que vendemos algo que a las personas les va a transformar la vida, que va a ser el lugar de sus sueños, que los va a llegar a alcanzar, digamos, dimensiones como súper, súper, súper grandes, ¿no? A las que realmente no pueden alcanzar, digamos, a través de una clase de meditación, a través de una sesión de terapia, a través de comprar una lámpara para su casa, a través de todo este tipo de cosas, realmente pues estamos fallando en entregar lo que verdaderamente prometimos que íbamos a entregar. Entonces, cuando las marcas se hacen conscientes de cuál es el poder de la verdad y lo que verdaderamente venden y el beneficio verdadero de lo que pueden alcanzar a tener en el impacto de las vidas de las personas, todo esto se vuelve más genuino y se vuelve más fácil de conectar para las personas. Digamos, las personas se dan cuenta cuando una marca está exagerando y finalmente cuando estamos exagerando, eso en el largo plazo no se vuelve sostenible porque nuestra promesa de venta no tiene sentido, ¿no? O sea, nadie va a recibir lo que nosotros le dijimos que le íbamos a vender en un inicio cuando exageramos. Eh, entonces, para todo esto, para fines prácticos del tiempo que tenemos, vamos a platicar de 4 relatos fundamentales que a mí me parece que es importante que todas las marcas y personas tengamos claros al momento de vendernos y al momento de construir storytelling alrededor de quiénes somos y alrededor de lo que nosotros vendemos y de cómo podemos ayudar a las personas. Lo primero es, ¿por qué dices que eres bueno para lo que haces? Es una suerte de prueba social que nosotros tenemos que poner sobre la mesa a partir de los relatos. Es decir,
yo soy bueno escribiendo, bueno, pero a mí, ¿qué es lo que me hace ser bueno escribiendo? ¿Por qué digo que soy bueno escribiendo, no? Es un poco, o se ata un poco a la pregunta filosófica de por qué haces lo que haces. De hecho, vamos a ver que tiene como un hilo conductor muy presente en esa pregunta, pero lo que queremos poder justificar al final de contestar esta pregunta con un relato, evidentemente, lo que estamos tratando de hacer aquí es storytelling, es lograr que las personas puedan justificar en sus mentes a partir de una figura tangible y específica, es decir, de una historia y no de simplemente nosotros decir lo que creemos que somos, que las personas puedan justificarlo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con las personas cuando tratan de contestar esta pregunta? Nosotros tratamos de voltear a ver hacia atrás en nuestra historia para tratar de encontrar ejemplos tangibles y específicos de cuándo en nuestra vida esto se ha demostrado. Es decir, si nosotros decimos, oye, ¿sabes qué? Yo soy muy bueno para solucionar problemas, ¿no? Vamos a ponerlo como un valor agregado que una persona o una empresa puede tener. ¿Sabes qué? Nosotros somos súper hacemos que tus problemas se solucionen de la manera más simple. Bueno, lo que nosotros tenemos que encontrar y lo que tenemos que entender es que cuando nosotros le decimos a una persona, yo soy súper creativo, o le decimos, yo soy rebelde, o le decimos, yo soy ordenado, eso realmente a las personas no les dice nada, porque el hecho de decirles que nosotros somos de una manera es un relato incompleto, es un relato en el que estamos hablando nosotros de nosotros y evidentemente hay un sesgo de confirmación de eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que encontrar para comprobarle a la otra persona que nosotros somos ordenados? Tenemos que encontrar cuáles son las características en mi vida, cuáles son las cosas que yo he hecho a lo largo de mi historia para poder comprobar que evidentemente yo soy una persona ordenada. Es decir, cómo tengo mi casa, cómo ordeno mi librero, cuáles son las manías que yo tengo. Soy una persona que ordena los calcetines de colores, soy una persona que las camisas las tiene, digamos, por colores, por medidas, por temporadas. Tengo ese grado de orden en mi vida que cuando yo te platico yo soy ordenado, es muy diferente a cuando yo te digo, sabes que yo tengo una manía, que es que mis camisas las tengo ordenadas por colores en el closet. Y cuando yo te doy ese dato detrás de sí tiene una concepción o un concepto de mi persona, que es que soy una persona ordenada. Ahora, que cuando nosotros tenemos dos opciones, por ejemplo, en qué tipo de profesiones ser ordenado puede ser un beneficio muy grande. Bueno, pues por ejemplo, un contador. ¿No? O por ejemplo, un administrador de empresas, o por ejemplo, un ingeniero financiero. Bueno, pues son personas que tienen que venderte en algún momento de su historia el hecho de que ellos son buenos para hacer su trabajo, ¿no? Entonces, cuando un contador te dice a ti, yo soy tan ordenado que organizo mis camisas por colores, eso va a ser más memorable para ti que el contador que simplemente te dice, yo soy ordenado. O incluso, o sea, vayámonos como a otro grado de no storytelling, el contador que no te habla de ese beneficio de su propia persona, que simplemente te dice, yo soy bueno para hacer contabilidad. ¿Por qué? Porque estudié contabilidad y eso lo mete en un mar rojo, ¿no? Como se le conoce, en donde está la competencia grande, ¿no? Entonces, ¿cuál es un relato baúl para platicar por qué eres bueno para lo que haces? Es cuando nos vamos como a las partes calificativas, curriculares, que todo el mundo comparte. Básicamente estudié 10 años en colegios privados, encontré mi pasión a la cirugía en el cuarto semestre, monté mi primer consultorio a los 25 años. Para fines prácticos de esto, estamos hablando de un cirujano plástico para el que hicimos un trabajo de storytelling muy interesante, ¿va? Entonces, ¿qué es lo que pasa con este cirujano plástico? Si tú lo comparas con todo el grueso de cirujanos plásticos que puedes encontrar allá afuera, van a tener un storytelling, digamos, imaginemos en una sección de sobre mí en su sitio web, que va a ser muy parecida a esta. O sea, van a tener una lista curricular de cosas que simplemente están apuntalando las características propias, hablando de sí mismos sin explicarte cuál es el beneficio de su propia historia en el proceso de atenderte. Eso es algo difícil de sostener a lo largo del tiempo si lo que queremos hacer es ser memorables para nuestros clientes, ¿no? Eh, entonces, ¿qué es lo que pasó con este cirujano plástico? Que platicando con él y platicando sobre la historia de su vida, nos dimos cuenta de dos datos que eran fabulosos y muy bellos, que era uno, que es artista plástico, y es artista plástico de un tipo de pintura que se llama hiperrealista, lo que nos habla de una atención al detalle inédita que cualquier otro cirujano plástico quisiera tener. Y la otra
es que es una persona que nos platicaba que desde muy pequeño tenía gustos por las narices, es decir, por ver narices. Podríamos hasta llamarle un fetiche por las narices, ¿no? Y es algo bastante interesante, ¿no? Chistoso, que se te queda muy, muy en la memoria y que finalmente construye un relato que puede ser más interesante al que llegamos así, ¿no? Dice, soy el doctor Valero, mira que es interesante, cuando era más joven hacía artes plásticas. Supongo que de alguna manera ya se me veían habilidades para manipular con delicadeza mis manos. Además que ahora veo a mis pacientes verdaderamente como un lienzo. Por otro lado, siempre tuve una extraña obsesión con las narices. Es algo extraño, pero siempre le presté atención a las formas. Entonces, ¿qué queremos lograr con un storytelling en donde nosotros no decimos yo tengo atención al detalle, sino que lo demostramos a partir de que en mi historia de vida hay acciones y cosas que rodean mi vida que demuestran que yo tengo atención al detalle? Son dos cosas bien diferentes, ¿no? Y la otra son los datos curiosos alrededor de nosotros que nos van a ser memorables. Esa parte también es muy importante. En este caso, pues es el fetiche con las narices. O sea, cuando una persona, digamos, está comparando opciones y esas opciones se encuentran en igualdad de circunstancias, esto quiere decir, tenemos 3 cirujanos plásticos, 5 cirujanos plásticos que están en el mismo rango de costos, que tienen más o menos las mismas características, que tienen más o menos los mismos estudios curriculares, que tienen más o menos la misma ubicación en un lugar de la ciudad. La persona, al momento de hacer la selección, va a optar por ir por la memorabilidad. No significa, esto es muy importante, que vaya a elegir a partir de la historia, sino que el simple hecho de que nosotros hayamos hecho memorable nuestro contacto con el cliente o nuestra historia con el cliente o nuestra comunicación con el cliente, nos va a hacer pasar inmediatamente al top of mind de la persona. Nos va a hacer que estemos considerados dentro de las primeras opciones. Ahora, luego, esto tiene que justificarse con un buen servicio, con un buen producto, con un montón de cosas. Pero lo que queremos lograr de entrada con este primer relato es que las personas se acuerden de nosotros, ¿va? Eh, ¿Cuáles son los centrales o lo más importante de este primer relato? Lo primero es que sea justificable, es decir, que cuando nosotros decimos, o sea, un relato no es lo que ya comentábamos anteriormente, no es decirte, yo soy una persona bien divertida. Bueno, sí, ok, eso no es el relato. El relato es cuando tú justificas que eres una persona divertida, ¿no? O sea, cuando tú eres capaz de relacionar una historia de tu vida con la acción de ser divertido. Entonces ya se hace creíble para la persona que lo está leyendo, ¿va? La otra es que sea real. Yo les recomiendo mucho esto. Busquen cosas que sean reales, porque también sucede mucho al momento de estar generando estos relatos que te das cuenta que una característica de tu marca o de tu producto, de tu servicio, de tu persona, que tú creías cierta, no es cierta. ¿No? Y entonces tú dices, oye, yo soy siempre, sí, y pasa mucho en los talleres que imparto, ¿no? O sea, cuando estamos haciendo este tipo de talleres, cuando las personas dicen, es que yo soy una persona, súper creativa. Y a ver, dame un ejemplo de cuándo has sido una persona súper creativa. Y no lo tienen, no lo tienen en sus vidas. Y entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Pues el primer golpe de realidad es darte cuenta de que, bueno, pues no eres una persona súper creativa. A lo mejor eres una persona ordenada, a lo mejor eres una persona puntual, a lo mejor eres una persona de otras características. No pasa nada, no tenemos que inventar historias para inventarnos características, tenemos que entender cuáles son nuestras características reales como marca o como personas para nosotros poder encontrar evidencia real en nuestras vidas que sostenga que somos de una manera, ¿no? Eh, Finalmente, lo que yo recomiendo para que este storytelling tenga sentido en lo que estamos vendiendo es que esté relacionado con nuestras habilidades. Es decir, que si nosotros somos diseñadores gráficos, una de las cosas que comúnmente se busca en un diseñador gráfico, por ejemplo, es que sea una persona creativa, ¿no? Pero una cosa que a lo mejor no se busca mucho en un diseñador gráfico es que sea una persona intelectual, ¿no? Vamos a hablar de generalidades, ¿no? O sea, entiendo que hay excepciones. Pero entonces, ¿qué es lo que buscamos? Pues vamos a buscar un skill que podamos defender a lo largo de historias que tenga que ver con lo que nos dedicamos profesionalmente, ¿no? Porque si no, nos vamos a encontrar con relatos pues, que a lo mejor no tienen nada que ver con eso y que va a ser muy difícil relacionarlos con el proceso de venta como para el convencimiento del cliente. Eh, este relato no es un relato, son relatos en plural, ¿no? O sea, lo que buscamos encontrar es la mayor cantidad de relatos a lo largo de nuestras vidas que nos puedan
hacer prestarle atención al tipo de skills que nosotros tenemos y cómo se justifican a lo largo de nuestras vidas. Lo que va a pasar a lo largo del tiempo es que te vuelves tan observador de esto que empiezas a darte cuenta de que los skills que verdaderamente tienes y la forma de ser que verdaderamente tienes, que ayuda a que seas un buen profesionista o que seas una marca interesante, se van presentando a lo largo de la vida. Y conforme tú te vuelves más observador de eso, te vuelves o vas teniendo un arsenal más grande de relatos para incluir como desde esta perspectiva, ¿va? El segundo relato es muy simple, me parece que este es el más cliché de todos, pero es muy importante que lo pongamos sobre la mesa porque hay muchas personas que no lo tienen tan presente, que es cómo transformaré tu vida. La manera de frasear no me quiero detener demasiado en es que es un clásico, es soy tal marca o tal persona, ¿no? Te ayudaré a el beneficio específico de lo que tú vendes a través de un producto o un servicio. ¿Para qué nos sirve esto? Es básicamente un micro pitch rapidísimo para poder conectar con las personas de manera rápida. ¿Para qué nos sirve este tipo de micro relatos? Nos sirve muy bien para nuestra presentación o la presentación de la marca en un sitio web, nos sirve muy bien para arrancar, por ejemplo, una pauta publicitaria, ¿no? En donde estamos atacando un público frío de personas que no nos conocen. Nos sirve muy bien para descripciones, por ejemplo, de perfiles de redes sociales, en donde a lo mejor se nos viraliza un contenido, las personas llegan a nuestro perfil y en una primera lectura pueden saber rápidamente qué es lo que van a poder encontrar como beneficio en nuestro perfil, ¿va? Y es muy importante pues que lo tengamos presente, ¿no? O sea, aquí hay una diversidad muy grande de lo que podemos hacer a través de este relato, porque tenemos que encontrar sobre todo un beneficio real y tangible. ¿Cuál es el gran problema con este microrelato que tienen la mayoría de las marcas? Que es algo que está muy relacionado con el poder de la verdad. Tienden a exagerar el beneficio de lo que hacen, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues somos una inmobiliaria, ¿no? Somos Toro Inmobiliaria y te ayudaremos a encontrar la casa de tus sueños a través de nuestras asesorías inmobiliarias, ¿no? Ah, bueno, güey, o sea, a ver, la casa de mis sueños es algo exageradamente ambicioso de decir que tu empresa lo puede lograr para el 100% de sus clientes. Me parece una exageración muy grande de su producto, de su servicio, cuando a lo mejor tú te das cuenta de que es simplemente un statement que ni siquiera está pensado, porque a lo mejor es una inmobiliaria cuyo valor agregado es tratar de encontrarte la mejor oferta del mercado en relación costo-propiedad, ¿no? O a lo mejor están tratando, es una inmobiliaria que te facilita mucho el trámite de créditos para personas que incluso ganan salarios bajos, ¿no? Bueno, entonces, si tienes esos beneficios, ¿por qué estás vendiendo el beneficio de la casa de tus sueños? No, tú no te dedicas a eso. A lo que te dedicas es a el valor agregado o el enfoque central de cómo vendes tú tu producto, tu servicio, ¿no? Entonces, muy importante aquí que seamos muy reales, ¿no? ¿Qué pasa sobre todo en el mundo de lo eco-friendly, de, por ejemplo, el tipo de cosas que son de mentalidad, el tipo de cosas que tienen que ver con desarrollo humano? Suelen tener unas promesas sobre exageradísimas, ¿no? Y entonces vemos marcas que están diciendo o están haciendo statements en donde hablan, por ejemplo, de conservar los ecosistemas, siendo que pues a lo mejor es simplemente una marca pequeña que hace playeras o que hace gorras o que hace cualquier otra cosa con materiales reciclados, ¿no? Entonces, ¿qué es más impactante al final del día para el cliente? Una marca que te dice la verdad, que te dice, estamos poniendo un granito de arena para esto en específico, ¿no? O te puede ayudar a que posiblemente algún día entiendas el valor de esto, ¿no? O ¿sabes qué? Te voy a ayudar a que paso a paso, alivies un poco ese sentimiento en el estómago que tienes que se llama ansiedad, ¿no? O sea, ese paso a paso, esa imagen concreta en la cabeza de las personas es muchísimo más fácil de recordar para las personas que decirles, te voy a ayudar a ser la mejor versión de ti mismo, por ejemplo, ¿no? Que son proyecciones exageradamente irreales, ¿no? De una promesa de marca, que una promesa de marca puede hacer. Y aquí estamos hablando no de, esto no es un tagline, esto no es un eslogan, pues, o sea, no es una construcción de redacción publicitaria creativa para nuestra marca, es cómo nosotros aterrizamos a nuestra realidad de darnos cuenta de cuál es el beneficio real de lo que nosotros vendemos, ¿va? El tercero es la debilidad central. La debilidad central esencialmente nos habla de un concepto psicológico que es bastante interesante,
que es que cuando nosotros nos dicen características negativas de una persona y luego nos dicen características positivas, es decir, van hacia atrás y luego van hacia adelante, abrimos nuestra mente a que lo que nos está diciendo es la verdad. ¿Qué quiere decir todo esto que les acabo de decir? Por ejemplo, si una persona te dice, ¿sabes qué? Yo soy muy flojo, pero soy muy inteligente, es muy probable que la segunda parte de su oración o de lo que te dijo la consideres verdad por un concepto psicológico muy simple. Cuando una persona te dice algo que es aparentemente malo sobre sí misma, tú le das la característica de verdad a eso. Tú dices, esta persona me está diciendo esto sin que tenga sentido que me lo esté diciendo, seguramente es verdad. Y como tú le das la característica de verdad a lo que esa persona te está diciendo, lo que venga inmediatamente después de eso, también lo vas a considerar verdad. Entonces, si yo te digo, yo soy muy flojo, tú dices, Toro me está diciendo la verdad, pero soy muy inteligente. Ah, Toro me sigue diciendo la verdad. Entonces, es muy diferente eso a simplemente yo llegar y decirte, soy muy inteligente. ¿Por qué? Porque en eso tú pones una barrera y dices, ah, pues demuéstramelo, ¿no? O sea, entonces es una técnica bastante interesante de storytelling, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se construye un relato. Aquí estamos viendo un diseñador bastante impuntual, cuya característica de impuntualidad la vamos a utilizar como algo positivo para storytelling, ¿no? O algo como un punto de venta para storytelling. Dice, necesitas saber antes que nada que soy un tipo bastante desorganizado e impuntual. Es posible que un día llegue tarde a una reunión, es que no me sé organizar, por más que me baño temprano, me tomo mi tiempo y todo eso. No se me da. Te lo cuento porque no quiero que haya malos rollos, no lo hago por mala persona. Hasta aquí la persona está hablando mal de sí misma, ¿no? O aparentemente mal. Y luego le da la vuelta, dice. Sin embargo, también debes saber que con lo que sí sé ser puntual es con las entregas. Tú me dices que lo necesitas para ayer y yo te lo tengo para ayer. De hecho, la mayoría de mis clientes no tienen reuniones conmigo porque no es necesario. ¿Cuál es el punto de reunirnos si todo marcha bien? ¿Va? Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Es una simplificación, evidentemente, como del tipo de storytelling que podemos generar, pero lo que pasa con esto es que vamos 2 pasitos hacia atrás y 2 hacia adelante, ¿no? 4 hacia adelante. O sea, avanzamos más de lo que atrasamos. Y básicamente la esencia de este tipo de storytelling es que nosotros podemos conectar con las personas a partir de nuestras debilidades centrales. No es necesario que ocultemos las cosas que nos hacen débiles y que si eres una empresa pequeña a la que se le dificultan los envíos y que si eres una empresa pequeña que no tiene una maquila de producción gigante y que si eres una agencia que no tiene 40,000 empleados, sino que tiene 6 empleados, utiliza esa parte que muchas personas verían como una debilidad y no se atreverían a utilizar en sus recursos narrativos como una perspectiva para poder venderle la verdad de lo que sí eres y de lo que sí va a ser un beneficio tangible para las personas, ¿no? En nuestra agencia, por ejemplo, eh, vimos nosotros que para nuestros clientes una de las mayores objeciones era el tiempo de entrega del branding, ¿no? Nosotros tenemos un área bastante robusta de branding. Entonces, ¿qué fue lo que empezó a pasar? Nosotros empezamos al inicio de nuestro pitch de ventas a hablarles de los tiempos, que es, si tú no tienes por lo menos 3 meses para dedicarle a este proceso, nosotros no somos tu agencia. Dicho esto, si sí los tienes, te vamos a platicar todo lo que sí podamos hacer por ti a lo largo de este tiempo y por qué nos toma por lo menos ese tiempo desarrollar una marca que tenga calidad, ¿no? Ah, bueno, entonces, ¿eso qué hace? Que descalifica inmediatamente a los prospectos con los que no vas a tener una buena experiencia de venta. Eso es importantísimo de comprender. ¿Quién no es tu cliente? Cuando tú comprendas quién no es tu cliente, se te va a hacer muchísimo más sencillo llegar a los clientes que sí son tus clientes, ¿va? Y finalmente tenemos el enemigo en común. Este es el cuarto relato. El enemigo en común parte de una premisa fabulosa, muy novelesca y muy linda y muy de oficina, muy del godinato, que es que básicamente imagínense la situación de que tienen un coworker, una persona que trabaja con ustedes que les cae súper mal, ¿no? Y esa persona les caga todos los días que lo ven, les revienta, no pueden ni voltearlo a ver, ¿no? Pero de repente llega una tercera persona a la oficina y resulta que es todavía más cagante que esta persona que te cagaba anteriormente. Pero resulta que la persona que odiabas inicialmente también odia a esa persona. Lo más probable que va a pasar es que tú te vas a volver amigo de la persona que odiabas inicialmente. ¿Por qué? Porque ahora tienen un odio en común, una tercera persona que acaba de llegar a la oficina. Los odios en común o los hates en común o las cosas con las que estamos en desacuerdo en común nos pueden unir más que las cosas con las que estamos de acuerdo.
Entonces es muy importante que nosotros entendamos nuestra marca. Fíjense cómo es lo contrario. Nos suelen decir, entiende cuál es tu visión, cuáles son los valores, cuál es tu mantra, cuáles son las cosas que tú quieres comunicar. Pero te has puesto a pensar qué es lo que tu marca detesta, qué es lo que tu marca está en contra de. Es muy importante tenerlo en consideración porque muy seguramente tus clientes también van a estar en contra de eso y van a poder empatizar y conectar con tu marca cuando tú se los hagas saber, ¿no? Entonces, tenemos esencialmente dos maneras de hacerlo. Una es con personificación y otra sin personificación. Primero vamos a sin personificación y ahorita nos pasamos al lado derecho, ¿no? Dice, esto es para una nutrióloga que tiene digamos, como un tema de nutrición intuitiva, ¿no? Entonces dice, las dietas milagro no funcionan. Para llevar una vida saludable se requiere convicción y amor propio. Yo no te diré jamás que hagas una dieta milagro porque va en contra de mi filosofía y porque simplemente no tiene ninguna utilidad. No soy ese tipo de nutrióloga que engaña gente. Es un statement bastante claro respecto de un concepto. ¿Se fijan? El enemigo en común no es una persona, no es una marca, es un concepto. En este caso, las dietas milagro son el concepto. La nutrición basura, la nutrición rápida, vendría a ser el concepto como más grande que defiende o que sostiene, digamos, como el tema de las dietas milagro. Entonces, a ver, si yo soy una nutrióloga que jamás en la vida haría eso y que yo sé que mis clientes no me están buscando para adelgazar en 2 semanas y sino que me están buscando para hacer un estilo de vida, yo puedo hablar abiertamente de que eso a mí no va con mi estilo. ¿Y qué va a pasar? Pues las personas que estén buscando dietas milagro no van a ser, no se van a alejar de mi comunicación. No importa. No iban a ser tus clientes. Y si fueran a ser tus clientes, iban a ser muy malas relaciones de cliente con servicio o con producto, ¿va? Y del lado derecho tenemos un recurso que a mí me encanta. Si alguna persona por aquí está suscrita a mi newsletter, lo habrá visto en el primerito correo que te llega cuando, digamos, cuando te das de alta en mi newsletter. Yo hablo de un personaje que se llama Benito, que es un pug, es un perrito, ¿no? Y este perrito es súper flojo, es un huevonazo. Básicamente no mueve una pata si su dueña no le lleva croquetas, si no, o sea, es un perrito que representa y personifica la huevonés humana, ¿no? Que es uno de los enemigos en común que yo tengo con mi marca. A mí no me sirve tener un cliente que se forme conmigo, que sea un cliente flojo. ¿Por qué? Porque no le va a servir de nada lo que yo le enseñe. Tiene que ponerse a trabajar, ¿va? Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Que la personificación es cómo a partir de un personaje inventado, tú puedes encapsular al enemigo en común, ¿va? Estamos viendo del lado derecho este mismo ejemplo de la nutrición chafa contra la nutrición, bueno, de la nutrición intuitiva contra la nutrición rápida, personificada ahora en una doctora, ¿no? Dice, mira, hace unos años fui con una doctora, le llamaremos Esperanza. Aquí hago una pausa muy específica porque fíjense cómo él le llamaremos Esperanza te da la claridad como lector de que es un personaje ficticio. Es muy importante introducirlo como lo que es, un personaje que te estás inventando y que tú quieres que la persona del otro lado sepa que está inventado, ¿va? Dice, fue la primera vez que me hicieron hacer una dieta milagro y la primera vez también que viví un rebote de peso que me dejó destrozada emocionalmente. Antes no lo sabía porque no tenía estudios, pero ahora lo sé. Estas dietas no funcionan y esta doctora no hizo más que estafarme. Mientras yo esté por acá, voy a desmentirte las dietas que recetan las doctoras Esperanzas del mundo sin piedad. Así que ya lo sabes, escucharás más sobre ella de ahora en adelante. Se fijan cómo también en la parte del cierre hay un escucharás más sobre ellas de ahora en adelante. ¿Qué significa esto? Que nosotros ponemos sobre la mesa para las personas que estén en contacto con nuestra comunicación que este personaje va a ser una constante en nuestra comunicación. Y estas constantes en nuestra comunicación se pueden volver unas cosas que generan una comunidad tan bonita alrededor de tu marca, porque son los Easter eggs, ¿no? Que se les conoce, o sea, son las cosas que nos hacen ser parte de una comunidad, conocer a un personaje, conocer un enemigo en común, estar en desacuerdo en conjunto con la doctora Esperanza nos hace poder conectar muchísimo más.